Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistéis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y al pueblo, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre de gloria, porque en este día nos permite, Señor, reflexionar el papel preponderante que cumple en la familia, en la iglesia, en la sociedad, las mujeres madres, Señor. Y cuando tú vas a actuar y tú vas a obrar para el bien de las naciones, tiene que ver, Señor, con las mujeres. Si una mujer teme a Dios, te teme a ti, Señor, y guarda tus mandamientos, esa mujer, Señor, educa, cría a sus hijos en el temor tuyo, en la sabiduría tuya. Y estos hijos, Señor, al crecer, se convierten en instrumentos útiles para ti. Y puede ser, Señor, en un pueblo, puede ser en una ciudad, en una metrópoli, puede ser en una nación, como tú quieres, Señor. Ahora yo te clamo por cada una de tus hijas, Señor, madres de familia que tienen a sus hijos todavía pequeños y otros ya jóvenes, Señor. Te pido, Padre mío, para que retomen su comunión contigo, porque las mujeres del pueblo de Dios no son como las mujeres de Egipto. Gracias, mi amado, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia, y el libro de Génesis el libro de los principios. Y en el libro de Génesis, cuando Dios, después de la caída del ser humano, después de la rebeldía del ser humano que está en Génesis 3, entonces el hombre empezó a encaminarse de espaldas a Dios. La mente le fue trastornada y empezaban a hacer las cosas que a Dios no le agradaba. Entonces Dios busca por él mismo una relación con el hombre y llama a Abraham, el primer patriarca del pueblo de Israel, y le promete una nación, y que con esa nación iba a tener una relación íntima. Y la palabra de Dios dice que Israel no era una nación perfecta ni virtuosa. Es más, todavía más adelante le dicen en Deuteronomio: tus padres fueron los amorreos y tu madre la etea. Tú no eres de una cuna tan bonita, pero a pesar de eso yo te he llamado para tener una relación contigo, y tu obediencia traerá bendiciones
sobrenaturales, de modo que las otras naciones se pregunten y digan: ¿por qué le sucede así a este pueblo? Entonces será ocasión para hablar de mí, dice Dios. Pero Génesis termina con una tremenda bendición, porque los hijos del patriarca Jacob venden a uno de sus hermanos llamado José, y él pasó momentos muy difíciles, muy críticos. Sus hermanos lo vendieron y a los ismaelitas, y los hermanos pensaron que, porque lo odiaban mucho a José, pensaron que ya habían desaparecido el nombre de su hermanito, a quien tanto le quería papá. Pero ellos no sabían que cuando una persona tiene temor de Dios, por más que pueda pasar por lugares difíciles y por desiertos, Dios está con esa persona. Y todo lo que Dios quiere hacer, lo hace a pesar de las circunstancias. Entonces José terminó siendo el primer ministro de la economía del imperio de Egipto. Y el faraón lo tuvo en alta estima. Hizo que la familia de José llegara a Egipto y le dio un buen lugar ahí para la ganadería y para la agricultura, porque ellos eran ganaderos y agricultores. Y entonces crecieron bastante. Pero la palabra de Dios dice que aquí sube otro faraón ahora. Y este faraón ve al pueblo de Israel que está por todo lugar. Y entonces él sabe que el pueblo tiene otra creencia, que tiene otros dioses, otro Dios, porque la enseñanza de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob era la enseñanza que quedaba en el corazón de ellos. Pero Dios, por más que uno puede serle fiel a Dios, Dios permite a veces que pasemos pruebas para que manifieste su gloria, para que tengamos experiencia y no le sigamos a Dios por lo teórico, sino por la experiencia personal. No le sigamos al Señor porque otro me habló, como dice en Juan capítulo 4, a la mujer samaritana cuando salió a hablar a sus amigos y le dijo: el que me habló es Jesús. Y ellos, cuando fueron, conocieron a Jesús, hablaron con Jesús y luego le dijeron a la mujer samaritana: ahora creemos en Dios, no por tu testimonio, sino porque hemos experimentado con Él. Entonces todo buen cristiano, toda mujer cristiana debe tener experiencia con Dios. Y para tener esa experiencia, uno tiene que hacer lo que dice la palabra de Dios. No puede uno valorar, no puede tampoco censurar un tipo de medicina si uno no lo probó. Entonces uno tiene que probar, y así es en el camino del Señor. Entonces este pueblo de Israel solamente tenía la historia de los patriarcas, el testimonio de los patriarcas, la grandeza que Dios había hecho. Ellos no tenían un escrito, no tenían Biblia, y ellos ahí se transmitía oralmente, se transmitía de generación en generación los hechos de Dios. Pero ellos creían en su corazón. Entonces comienza ahora los momentos difíciles del pueblo de Israel, porque este faraón manda a sobrecargar la tarea, y dice la palabra de Dios que él dijo: hay que actuar con sabiduría. Porque mi hermano, Egipto, en cuestiones de matemática, en cuestiones de educación, en cuestiones de aritmética y las enseñanzas básicas de todo lo que era, de muchas materias, incluyendo la medicina, nacen de Egipto. Entonces ellos habían desarrollado todas esas áreas, y los israelitas estaban subyugados, ellos los controlaban. Entonces ellos creían que porque sabían mucho lo académico y porque sabían mucho las áreas culturales de ese tiempo, ellos subestimaron al pueblo de Israel. Y ellos dijeron: mira, nosotros somos más instruidos que ellos, estos no son nada. Entonces el faraón dijo: hay que actuar con la sabiduría que tenemos, con los conocimientos que tenemos. Y lo que tenemos que hacer es que este pueblo no se multiplique. Hay que controlar la natalidad y hay que controlar el nacimiento de esos niños, pero hay que darles sobrecarga. Y dice la palabra que ellos, el versículo 11 dice: y pusieron sobre ellos
comisarios de tributos que le molestasen con sus cargas. Cuando vienen las pruebas, aun cuando somos del pueblo de Dios, eventualmente puede prosperar algunas leyes contrarias, algunas actitudes contrarias. Puede ser en la oficina, puede ser en un centro de estudio, ya sea primario, secundario, superior, puede ser en la vecindad, en alguna relación. Por más que uno es del pueblo de Dios, uno no puede pensar que todo va a salir a pedido de boca, y porque somos seguidores de Dios nunca van a ensañarse de nosotros, nunca van a actuar con injusticia. Eso no es cierto. Dios puede permitir eso para hacer ver su gloria a ambos, a su pueblo y a las otras personas. Y cuando Dios manifiesta su gloria, hay mucha gente que viene a los pies del Señor por ese testimonio. Entonces sobrecargaron al pueblo de Israel. Y dice el versículo 12: pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Y así es la iglesia del Señor. Pero la multiplicación y el crecimiento no es para subestimar a los de afuera, ni para enrostrarles, ni para encararles, mira que somos mejores. No. La sabiduría del pueblo de Dios es su humildad, su temor de Dios. La mayor sabiduría es la sencillez de corazón, es la humildad que uno tiene. Amén. Es la transparencia, la honestidad. Si el enemigo quiere aprender mucho, si en un tiempo se ha levantado como enemigo y hay la oportunidad de enseñar, de compartir, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque eso es más sabio que cualquier otra cosa. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces ellos se multiplicaban más, porque el que da el crecimiento y la multiplicación es el Señor. La estrategia aplicada en nuestras vidas es del Señor. El enemigo puede poner zancadillas usando sus instrumentos, pero confiamos en el Señor. No actuamos con revanchismo, no actuamos con venganza, ni maldecimos, más bien los bendecimos. Y el Señor en su tiempo nos sigue dando su protección. ¿Cuántos alaban al Señor? Y dice la palabra, el verso 12, que no solamente se multiplicaban, sino que crecían a tal punto que el pueblo de Egipto empezó a tener temor de Israel. Y el temor es: ¿qué pasa con estos? Ahora, pueblo de Dios, iglesia de Cristo, si queremos cambiar la cultura en donde estamos, no pidamos pues trabajitos hechos, no pidamos lo más fácil. Esforcémonos hasta donde más podemos dar. No exijamos las cosas que estén ya copia y punto, listo. No, hay que saber elaborar, hay que saber desarrollar, hay que usar lo que Dios nos ha dado. No seamos del facilismo. Entonces, alguien preguntaba: ¿dónde está el pueblo más rico del mundo? Y alguien decía: bueno, está en tal país porque es una potencia. No, decía. Y le dijeron: no, entonces en otro país del norte que es una gran potencia. No, en otro lugar. No. Entonces, ¿dónde está ese pueblo más rico y más sabio? Ese pueblo está en el cementerio, porque en el cementerio hay muchas ideas que no lo han puesto en práctica y se han enterrado. Hay muchas composiciones, hay mucha creatividad que no han puesto en práctica. ¿Por qué? Porque tuvieron vergüenza, porque tuvieron temor. ¿Qué me van a decir? Pero si nosotros, por más cuando se presentan las exigencias, ahí es donde uno tiene que pensar que el Señor está tocando la puerta para que salga a flote y para que salga al exterior la creatividad que Dios te dio. Ahí están tus manos, ahí está lo que el Señor nos ha dado. Y el pueblo de Israel crecía, le exigían más, le oprimían más, pero ellos tomaban la opresión y las exigencias, lo tomaban como un capital para desarrollar lo que el Señor le había dado. Y el pueblo de Egipto decía: ¿qué pasa con estos? Más nos oprimimos, más se desarrollan, más se desenvuelven, más hacen, más conocen, más experiencia tienen. Versículo 13. Entonces los egipcios dijeron: no,
tenemos que aplicar más dureza. Y versículo 14, y amargaron la vida de los israelitas. Quisieron amargar su vida. No solamente les dieron trabajo, sino que les maltrataban. O sea, no solamente eran abusivos, sino que también de palabras. Ahora, nosotros como cristianos debemos cambiar nuestra forma de ser. Nuestras palabras deben ser palabras dulces. Nuestras palabras deben ser palabras de aliento. Aún para llamar la atención hay que hacerlo motivando siempre. Casi cuando uno llega ya más de los 50 años, uno va aprendiendo muchas cosas. En su juventud y ya como joven maduro también, uno todavía por no conocer muchas cosas de repente es un poco agrio, aún con los padres. Pero cuando va pasando los años uno recién va tomando experiencia, hermano. Entonces sabe y ya usa otros métodos para poder motivar a la persona para que responda. Entonces nosotros debemos ser así, pero también debemos estar preparados cuando la circunstancia no se da así. Cuando de repente alrededor nuestro hay gente agria y muy dura. Bueno, el apóstol Pablo dijo: yo estoy preparado para todo, no me va a mover eso. O sea, un cristiano no va a estar, pues, como decía mi mami, háblame con cartitas, mírame de lejos. Tiene que estar preparado para todo. Amén. Entonces quisieron amargarle la vida a los judíos, pero no lograron, porque ellos siguieron adelante. Versículo 15. Entonces el rey de Egipto, mira, el rey de Egipto, el imperio egipcio, estaba tan preocupado por ese pueblo que tenían ahí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esto es una amenaza, este pueblo es una amenaza. Cuando uno no entiende, no se da cuenta que en lugar de tomarlo como amenaza, uno debe tomar como una oportunidad, una ocasión. ¿Cómo hacer para mejorar? Si ellos se hubieran unido al pueblo de Dios, como lo hizo el primer faraón, qué tremenda bendición hubiera tenido. Pero él te dijo: no, voy a controlar aquí algo. Llamó a las parteras y a las líderes de las parteras, a Cifra y a Fúa, y le dijo: mira, aquí hay una orden. Ustedes son las ministras de salud y van a decir a las parteras que cuando las hebreas van a dar a luz, si es varoncito, mátenlo, no, sin miramientos, nada, sin consideración, mátenlos. Y si es mujercita, que sigan para adelante. Entonces la palabra de Dios dice: pero las parteras temieron a Dios. ¿Cuál es el temor a Dios? Hebreos 8:13, bien claro dice: ¿qué es el temor de Dios? El temor de Dios es aborrecer el mal. El temor de Dios es aborrecer todo lo malo, no a las personas, sino todos los hechos que son malos. Si yo voy a calumniar a alguien, yo no solamente no lo hago, sino aborrezco la calumnia. Eso debo detestar. En mí no puede pasar eso. Si voy a mentir, eso debo aborrecer y debo rechazar, porque eso no viene de Dios, eso viene del diablo. Y si tengo que justificarme de alguna manera, tengo que hacerlo con honestidad, con transparencia. Y aunque pierda ahora, Dios me va a bendecir, porque la verdad os hará libres y la verdad trae bendición. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces Hebreos 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer todo lo malo. Uno no debe permitir eso, porque uno es dueño de su persona y debe haber dominio propio. El diablo no puede hacer de mí un fantoche si es que yo no le doy permiso. Entonces por eso es que me tengo que llenar de la palabra de Dios. Este libro no es un libro religioso. Este es un libro para la vida diaria y para la relación en todas las direcciones. Proverbios 1:7. ¿Qué es el temor de Jehová? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Una persona sabia es una persona que reconoce a Dios en su vida. Reconoce a Dios. Y donde vaya sabe que Dios es espíritu y Dios está en todo lugar. Si yo estoy encerrado aquí en una oficina o en algún lugar privado y no hay nadie que me vea, no hay cámara y no hay grabación y nada, yo sé que Dios está aquí. Y si yo tengo que responder con honestidad, lo hago
no por miedo a la ley, por miedo a la cárcel. Lo hago porque quiero agradar el corazón de Dios. Quiero agradar a Dios y quiero comportarme como hijo de Dios. Entonces estas parteras temieron a Dios, pero la ley de Egipto era más fuerte, hermano. Pero ellos dijeron: pero sobre el faraón está Dios. Y si nos mata el faraón, que nos mate, pues. Peor es que ser rechazado por Dios. Dios es Dios del universo. Él simplemente es una autoridad y está bien. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Matar, quitar la vida y justificarnos. Y después decir: no, el faraón nos dio una ley, tenemos que cumplir. Hay, como dice Romanos 8, hay que sujetarnos a las autoridades, porque no hay autoridad sino puesta por Dios. Pero cuando la autoridad se va en contra de Dios, ahí es donde el súbdito, el pueblo, tiene que enfrentar y decir: no. Como dice Hechos 4, más vale obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces no hay justificación para quitar la vida a nadie, ni a los bebitos, etcétera, etcétera. Entonces las parteras dijeron no, y preservaron la vida de los niños. Entonces el faraón se enteró y le mandó a llamar: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida de los varoncitos? Si le hemos dicho que quiten la vida de ellos, porque a través de ellos se van a multiplicar la población. Entonces, un principio: el sexo Dios nos ha dado para procrear, principalmente, pero que conlleve placer, ese es complementario. Eso no puede uno desconocer eso. Y ciertamente uno nunca va a tener intimidad pensando solo en procrear, pues. Pero es parte de la unidad que Dios nos ha dado. Pero termino diciendo, es un misterio, pero que no se puede explicar así, no se puede escribir. Pero el propósito es procrear. Pero luego puede haber un control, como en este caso y muchos otros. Entonces cuando le preguntaron, dijeron: ¿por qué hicieron esto? Ahora, ¿por qué el temor de estas mujeres egipcias? ¿Por qué tenían el temor? Y ellos testificaron: porque las mujeres del pueblo de Dios son diferentes a las mujeres egipcias. Y eso es lo que quiero decir en esta noche. Las mujeres que temen a Dios, Proverbios capítulo 31, la mujer que teme a Dios, esa será alabada. ¿Qué quiere decir? Que no siempre su marido le va a decir bendiciones, felicitaciones. Sus hijos le van a decir: qué buena madre, felicitaciones, un ramillete de flor. No, cuando dice esa será alabada, quiere decir lo que pide al Señor conforme a la voluntad de Dios, a pesar de que fuera imposible, Dios lo hará, Dios lo va a hacer. Y esa mujer va a ser reconocida por su fortaleza en comunión con Dios. Y yo estoy muy agradecido a Dios por haber usado a mi madre, una mujer que no tiene muchas letras, pero que muchas veces les decía a algunas hermanas que ya no creían en mi cambio y transformación. Entonces le decía: yo estoy segura, decía mi madre, y por eso estoy luchando, que mi hijo ha de venir a los pies del Señor, y con el poder de Dios yo lo voy a rescatar. Y no solamente lo voy a rescatar, va a ser un siervo de Dios. Dios va a hacer cosas grandes, porque yo he confiado en el Señor y he puesto mi petición delante del Señor. Las mujeres de Dios son diferentes a las mujeres que no creen en el Señor. Pero esa diferencia se tiene que manifestar en bendición también para esas mujeres, para que ellas vengan al Señor. Mira, estas parteras egipcias ya tenían testimonio de haber conversado mucho con las madres hebreas. Habían recibido mucho testimonio, habían recibido palabra. ¿Por qué ellas temieron a Dios? Si no fuera por la influencia de estas mujeres hebreas, mujeres que estaban bajo cautiverio, mujeres que estaban esclavizadas. Pero su palabra no estaba esclavizada, su testimonio no estaba esclavizada, su espíritu no estaba esclavizada. Digo, hermanas de Venezuela que están con nosotros,
pueden estar pasando momentos muy difíciles, muy críticos de repente. Pueden estar hoy día extrañando a sus hijos, extrañando a sus esposos, extrañando a sus madres, a sus padres. Pero sepan muy bien que lo que está pasando ahora tiene propósito según Romanos 8:29. Esto no va a durar mucho más. Venezuela va a tener la gloria de Dios, porque por esta situación han doblado su rodilla, y nosotros también oramos por ellos, y el Señor los bendiga grandemente. Dan un aplauso a nuestros hermanos de Venezuela. Entonces el Señor empezó a prosperar a las mujeres, versículo 21, porque temieron a Dios. Ya les dije, el temor de Dios es reconocer al Señor, reconocer a Jesucristo, reconocer su palabra. Es palabra de Dios, puede estar cuestionada, muchos pueden decir muchas cosas, no, pero tú sabes muy bien cómo crece en tu corazón, en tu espíritu. Tal vez no tengas argumentos para convencer a otros, tal vez no es suficiente, pero eso no importa. Un ciego sanado por Jesús dijo: una cosa sé, habiendo sido yo ciego, ahora veo, dijo el Señor. Ahora, estas fueron bendecidas, pero sale otra ley más fuerte. Versículo 22. Entonces el faraón dijo: no, ahora viene otra ley. Todo niño varón nacido tiene que terminar en el río. Todo niño. No quiero ver niños llorando en las casas. No quiero oír bebitos llorando en las casas. Si van a llorar, que lloren en el río, y que lloren hasta su muerte. Y había una pareja de esposos. Capítulo 6, versículo, ahorita termino, versículo 20. Solo para que sepan el nombre de esta pareja de esposos, para seguir el ejemplo. Aunque tus ojos puedan estar viendo, padres de familia, aunque tus ojos puedan estar viendo a tus hijos no direccionados como debe ser, y tú quisieras que estén en el camino del Señor, no tengas temor ni te desanimes. Tus oraciones llegan al Señor, y en su tiempo vas a ver a tus hijos encaminados. Hasta los vas a ver predicando. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Porque no es el hombre el que hace, es el Señor. Tú solo oras y clamas. Tu oración llega al Dios que su especialidad es lo imposible. Éxodo 6:20 dice: y Amrab, no se olviden ese nombre, tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Entonces Amrab y Jocabed son padres de Moisés. Ahora lean Éxodo capítulo 2. Y un varón, Éxodo capítulo 2, un varón de la familia de Leví. ¿Quiénes son los levitas? Los sacerdotes temerosos de Dios. Fue y tomó por mujer a una hija de Leví. La tribu de Leví era una tribu tranquila. ¿Quiénes iban a ser los sacerdotes del pueblo de Dios? Los hijos, los primeros hijos, los primogénitos del pueblo de Israel. Todo primer hijo varón que salían de Egipto, de la esclavitud, ellos iban a ser sacerdotes. Pero en el desierto, cuando Moisés está en el monte, estos se desenfrenaron y mandaron a Aarón que le levante 2 becerros de oro. Y Aarón dijo: hey, pueblo de Israel, estos son tus dioses, estos dioses te han sacado libres. Y entonces Dios le dijo a Moisés: desciende porque el pueblo se ha desenfrenado. Cuando Moisés desciende, entonces le llama la atención a Aarón. Y Aarón dice: es que el pueblo no puede obligarte a hacer lo que se va contra Dios. Padres de familia, hay que tener método, forma para ganar a nuestros hijos, pero no quiere decir que tenemos que ser autoritaristas, no, pero no pueden cambiar lo que el Señor nos ha dado. Entonces el Señor le dice a Moisés, o Moisés dijo: ¿cómo es posible? Ustedes se han desenfrenado, están adorando a unos becerros, todas las cosas materiales menos que el hombre. Ahora pues arrepiéntanse. Y dijo: ¿cuántos se arrepienten delante de Dios? Pasen por aquí. Y nadie pasaba, hermano. Solo los levitas pasaron. Toditos los de la tribu de Leví. Entonces Dios dijo: Moisés, estos van a ser mi pueblo, mis sacerdotes,
Porque el temor que hay en su corazón, la reverencia, la humildad, conforme han recibido la palabra, hará que sean mis sacerdotes y mis bendiciones les daré. Ahora, cuando Dios da bendición de sacerdote, ¿qué vas a hacer? Pues hermano, mira nomás de lejos y dice, como decían muchos otros, yo quisiera ser pastor. ¿Para qué? Para vestirme bien, comer bien, tener mi carro. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué culpa tengo? Si el Señor te llama como sacerdote, no es porque sea tan bueno tampoco, sino en su gracia y su misericordia, porque no seríamos nada sin Dios. Gracias a Dios por eso. Entonces, dos levitas, el esposo levita temeroso de Dios, la esposa temerosa de Dios. Ahora estoy hablando dentro del pueblo del Señor. Cuando formen familia, jóvenes, señoritas, no os unáis con yugo desigual con los incrédulos. Busquen dentro de la casa del Señor, oren dentro de la casa del Señor, para que el Señor les una en gente temerosa de Dios, reverencia a Dios, no a la religión, a Dios. Entonces ellos tuvieron un niño, ya también sabemos Aarón, pero yo sobresalgo el nombre de Moisés. Y lo tuvieron, pero en cuanto nació, ¿dónde debería ir el niño? Al río, pues. Pero ¿qué hicieron ellos? Oraron 3 meses en la casa. ¿Cómo oraron? Al punto de que el faraón no lo encontró, el niño no lloró fuera de tiempo, solamente pedía la teta, la mamá le dio de lactar, etc. Pero a los 3 meses los dos dijeron, no podemos evadir la ley, tenemos que cumplirla. En el nombre del Señor hicieron una canastita, la calafatearon como si fuera pues el arca de Noé en miniatura, para uno solo. Mira cómo el Señor guarda a sus siervos desde bebito, que tiene su barco propio. ¿Cómo se llama esos barcos que lleva bastante gente? ¿Cómo se llaman? Bueno, transatlántico. Ahí está propio. Lo calafatearon todo, lo prepararon como para hacer un barco que preserva la vida. O sea, no lo dejaron así nomás, prepararon. Entonces dice desde el versículo 4 para adelante, o versículo 3, una arquilla de juncos, etc. Entonces, ¿qué es? La iglesia del Señor es como esa arquilla. Los padres comienzan en su casa a preparar la arquilla. Yo tengo que preparar la arquilla, calafatearla, poner de mi parte, de modo que mis hijos vean. Yo siempre he orado de madrugada, pero cuando mi hijo entró a trabajar, empezó a salir 5:40, o para las 6, se levantaba 5:30 y ya para las 6 para irse a su trabajo. Entonces yo pensé, yo oraba en mi oficina, me cerraba la puerta y yo digo, mi hijo va a pensar que yo estoy durmiendo acá. Entonces mi hijo tiene que ver que yo regreso antes que él, y eso tiene que estimular a mi hijo, que ya su padre se levantó antes que él. Entonces adelanta un poco y siempre llego hasta ahora y lo encuentro ya para irse a su trabajo, le doy las bendiciones, y ahora se me aumentó otro hijo adoptivo que me espera cada vez que llego. O sea, no puedo entrar a tomar mi desayuno, sino que llego y ya me espera en el jardín. Mi perrito se llama Boris. Ya tengo que ponerle la correa y tengo que salir por el malecón a correr. Entonces jala. Y yo digo, pero yo puedo estar esta hora haciendo otra cosa, ¿no? Pero tengo que estar con él. Pero el Señor me dijo, tal vez también te hace falta un poquito de maratón, hijo. Un poquito. Es bueno también el cuerpo. Ya, Señor, ya. Y ahora último, ¿sabe qué he hecho? Cuando agarraba la correa, ya el perrito se paraba ahí, festejaba. Ahora digo yo, bueno, él está corriendo y yo también corro, pero voy a escuchar música. Me pongo mi audífono, listo, pongo ahí mi celular, escuchando alabanza al Señor, estoy corriendo ahí. Ahora él se ha dado cuenta que tiene que esperarme hasta que me pongo mi audífono. Pero tenemos que hacer lo que va a dejar ejemplo a nuestras generaciones. Jocabed, Amram empezaron a hacer.
Las circunstancias no cambiaron en el momento, pero ellos hicieron lo que tenían que hacer. Mamá hizo lo que tenía que hacer. Papá hizo lo que tenía que hacer. Las cosas no pasaron, no cambiaron inmediatamente, pero siguieron haciendo. Nunca te canses de hacer el bien, porque las generaciones te están viendo. Tus hijos te están viendo. Y esa lección es que tenemos que dejarle para ellos. Y cuando ellos hicieron eso, el Señor dijo: bueno, esta familia está bien empeñada en que yo obre con mi lado. ¿Y sabe qué hizo? La mamá le educó a la hija mayor, a la hermana mayor de Moisés. Le educó, le dijo: hijita, Abraham, Isaac, Jacob nos enseñaron cosas maravillosas. Dios quiere hacer cosas grandes en la familia, en la sociedad, en el pueblo, pero tenemos que actuar, hija. Y le enseñó tanto que cuando ya le llevaron a Moisés al río, le pusieron en el río, la hermana mayor estaba viendo de lejos. Porque todos en la familia, los temerosos de Dios, tenemos que actuar para que Dios obre para el bien de la sociedad. ¿Cuántos alaban al Señor? Ya habían orado en el nombre del Señor. Ahí está, en la barquilla. Listo, ahí está. Ahora la hermana tal, ya la mamá le preparó. Tú fíjate de lejos, hijita, fíjate. Ahora, di, mija, si nuestro hijo, si este niño, tu hermano, es de Dios, como lo hemos dedicado para que sea un siervo de Dios, ¿quién lo va a rescatar de ahí de las aguas? Dios. Pero ¿a quién va a usar Dios? ¿A otra hebrea? No, pues hija, tendrá que ser una egipcia, porque solo en la casa de los egipcios tendrá que haber una licencia para tener niños de un hebreo. Y no en cualquier casa, pero Dios va a hacer algo. Y tú mira, hijita, tú mira. Y la hija está viendo así, está de lejos. Y de pronto, no es una casualidad, ya saben, Dios obra cuando su pueblo obra. Cuando tú das el primer paso, el Señor da el segundo. Tú das el tercero, el Señor da el cuarto. Él siempre trabaja en sociedad con nosotros. Él no hace cuando tú estás brazo cruzado. Él siempre quiere actuar contigo. Entonces baja la hija del faraón, baja. Y justo empieza a llorar ahí Moisésito. Y se interesa la hija del faraón, se interesa en el niñito. Este niñito es de los hijos de los hebreos. Y justo aparece la hermana. Entonces no hay que mandar a los niños a la escuela dominical, hay que venir con ellos. El sabio Salomón decía: instruye al niño en el camino del Señor, y aun cuando sea grande, si se desvía, siempre volverá, porque la palabra de Dios es una semilla que no se puede quitar así nomás. Vengan con sus niños. La sociedad tiene que cambiar cuando los niños tienen temor de Dios. Y ya hay que decir a la sociedad que nuestras reuniones no son reuniones religiosas, son reuniones para la vida, conforme al consejo de aquel que nos diseñó y nos creó. Ese es el Dios eterno. Vino la hermana y le dijo: ¿está interesada en el niño? Sí. ¿Le puedo llamar a una nodriza? No dijo a su mamá. Le puedo llamar a una nodriza, ella le puede criar. Por favor, llámalo. Y se fue. ¿Y a quién llamó? A la mamá. Mami, ya te necesita. Muy bien, Señor, me necesita. Yo puedo trabajar criando niños, porque yo he criado niños. Yo soy una madre también. Y yo puedo. Por favor, señora, te voy a pagar. Dice la palabra de Dios. Dice el versículo 7, el 9: y a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. O sea, encima encontró trabajo la mamá criando a su propio niño. ¿Qué dice? ¿Qué dice Isaías 46:9? Isaías 46:9. Desde un principio divino: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Mire, Él es el único Dios que actúa de esta manera, que anuncio lo porvenir desde el principio. O sea que este es el principio y allá está el porvenir.
Y él lo dice y él lo sabe cómo va a pasar allá, cómo va a suceder. Él ya lo sabe. A él no le toma por sorpresa que el niñito que estaba ahí y que de casualidad, no, bajo una seguridad, él está obrando en todo eso. Que la mamá tiene que ser la maestra, etc. ¿Qué más dice? Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Él había dicho, yo voy a hacer que este niño sea un siervo y este niño sea un libertador de sus paisanos, del pueblo de Israel. Y él preservó la vida. Y todo esto tejió el Señor cuando cada uno ponía de su parte. Entonces la mamá le llevó al niño, y cuando llevó al niño le educó desde pequeño, le enseñó a cantar corito. En la mañana hemos visto a los niños, qué lindo, cómo cantan, cómo hacen su drama, dan su poema, sacan teatro, pero qué lindísimo. Nuestra presencia, hermanos, nuestra presencia da reconocimiento a los niños. Los niños se van a alegrar cuando ven lleno que estamos en este lugar, atendiendo lo que estos niños hacen para la gloria de Dios. Y entonces esta madre llevó a su niño y en el tiempo le llevó a la hija del faraón y le dijo, ya aquí está, jovencito ya, educado en la palabra de Dios, reconocía a Dios, temeroso a Dios, de Dios, igual que su madre, oraba, clamaba, pero en el palacio del faraón. Y ahora el Señor le está enseñando a Moisés que conozca todos los ambientes del faraón, todo por acá, por allá, cómo se come, cómo se conversa, hermano, cuando Dios te prepara en un lugar es porque Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas. Y ustedes van a leer en su casa a partir del versículo 11, cuando ya tiene 40 años y él se presenta a su pueblo para decirles que tienen un Dios que no es el Dios del cautiverio, es un Dios de la libertad. Y desde ese tiempo, ahora ustedes vean Israel, qué cosas, qué bendiciones ha dado para el mundo entero el pueblo de Israel, en tecnología, en ciencia, en agricultura, cómo Dios ha bendecido y nos sigue bendiciendo a través de Israel. Madres de familia, en esta noche les digo, porque ustedes son mujeres diferentes a las que todavía no han creído en el Señor, y porque ustedes son mujeres diferentes, temerosas de Dios, el Señor quiere seguir escuchando sus peticiones. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar.